para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Desde hace ya casi 10 años que estamos tratando de darle ese panorama único de la televisión argentina, ¿no? De cómo trabajan los maquiavelitos, que le decimos de onda, por supuesto, que son esos asesores de políticos, de empresarios, de funcionarios, que, bueno, hacen ese management de la opinión pública, transforman esa opinión pública negativa en positiva, o por lo menos para eso les pagan, ¿no? Y yo propongo quedarse a esta hora de Maquiavelo porque, bueno, vamos a analizar como solo lo podemos hacer aquí esta insólita, innecesaria histeria colectiva por el dólar, que no tiene nada de nuevo, porque la Argentina es un país que tiene la mente dolarizada. Y usted recordará, si es viejo como yo, que existió la famosa convertibilidad, el famoso 1 a 1. Bueno, que eso fue nada más y nada menos que un intento de decir, bueno, entender que si el argentino tiene la mente dolarizada, darle prácticamente, indirectamente, por supuesto, el dólar como moneda. Fracasó. Y ahora tenemos otra vez el peso, pero el ADN de los argentinos sigue siendo, para ponerle un color, sigue siendo verde. Es más, hasta un economista que allá por los años 60, 70 se ganó un premio Nobel, Lucas se llamaba el hombre, había desarrollado una teoría muy interesante de las expectativas racionales, que dice más o menos así. Los mercados, que por supuesto los mercados son personas que toman decisiones, deciden según una especie de ADN que tiene que ver con sus experiencias, con su herencia y con sus expectativas. Y bueno, obviamente, la Argentina habrá cambiado mucho en los años del kirchnerismo, pero ese ADN lo seguimos teniendo. Y por eso vamos a analizar aquí en la hora de Maquiavelo si desde el punto de vista de la comunicación fue acertada la forma en que el gobierno encaró esta fuga de divisas, que no era una corrida, era una fuga de divisas que se venía acelerando. Recordemos simplemente que en todos los años del gobierno de Cristina Kirchner se fugaban del país a unos 20.000, 30.000 millones de dólares todos los años. Es malo eso, pero bueno, había gente que prefería tener la platita afuera o en el colchón en dólares, por supuesto. Y recordemos que este año, y particularmente desde el 23 de agosto, cuando fueron las elecciones primarias, esa fuga de los 2.000 millones de dólares por mes pasó a 3.000, 3.500 millones de dólares por mes. Porque hay gente que evidentemente dijo, bueno, si Cristina va a ganar, no siento mis bienes, mi plata segura en pesos, prefiero los dólares. Y así es como se aceleró la corrida. Y era evidente que el día lunes, después de la elección, del 23 de octubre, o sea, el 24 de octubre, el gobierno debía haber hecho algo para cambiar esas expectativas racionales. Y lo que tenemos, no sé si vemos por acá algunas imágenes de la semana, bueno, sorprendentes que recorrieron el mundo, ¿no? La policía con perros y la FIP en las casas de cambio, prácticamente convirtiendo al dólar en una cosa prohibida, ¿no? Prácticamente se prohibió comprar el dólar. La gente iba a la casa de cambio y le decían, inconsistente, no puede comprar dólares por más que su plata estuviera en blanco. Todo esto, ¿qué hizo? Bueno, que la histeria fuera aún mayor. Y por eso aquí, en la hora de Maquiavelo, yo te propongo que te quedes, vamos a hablar con ex asesores de comunicación de ministros de Economía para analizarlo desde el punto de vista de la comunicación. Porque te digo un chimento, una frase típica de consultor de comunicación. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Obviamente que sí la hay después con el tiempo, si no, los consultores no tendrían de qué comer. Pero es muy difícil cuando se toma una medida equivocada, después corregirla. Bueno, quizás encontremos alguna solución, alguna idea para el gobierno. No te vayas. La hora de Maquiavelo.
Estamos pensando en el mismo futuro. Este planeta es el único que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina, pioneros en el cuidado del medio ambiente. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. En Villa La Angostura, un balcón con vista a la ensoñación, el corazón de la bahía, Apar y Spa Boutique, con servicios de alta gama. La hora de Maquiavelo. Bueno, de paso, ¿no? El dato curioso. Argentina prohíbe prácticamente la compra de dólares, a la par de que justo esta semana en Cuba se ha permitido la compra y venta, el comercio de inmuebles y de autos, ¿no? Una curiosidad. Le digo con quiénes estamos. Bueno, de mi izquierda usted lo conoce, a Roberto Varga, el hombre además de consultor, periodista, y lo tiene a Armando Torres, que Armando Torres hoy es consultor, pero se hizo fundamentalmente muy conocido como vocero de Roberto Labaña, el que fue el ministro de Economía primero de Duhalde, después de Kirchner, uno de los ministros de Economía, quizás junto con Cavallo, signo totalmente opuesto políticamente, pero junto con Cavallo, Labaña, los dos ministros de Economía que más impacto, más huella dejaron en las últimas décadas en la Argentina. Y Augusto Rodríguez Larreta, que el hombre, además de tener su función institucional ahí en IRSA, es un ex vocero también de ministro de Economía, concretamente de Roque Fernández, que fue el ministro de Economía que sucedió a Cavallo en los 90. Roque Fernández, además, recordemos que había sido durante muchos años presidente del Banco Central durante los 90 y, como diría mi amigo Willy Cohen, los 90 con perdón de la palabra. Y la pregunta que nos hacemos, ¿no? Es, se genera una especie de histeria colectiva, todo el mundo, ahora gente que nunca había hablado del dólar, habla del dólar. Y mi pregunta es, más allá de las medidas económicas, que yo no sé si son las acertadas, las que tomó el gobierno para resolver esta crisis de confianza, si estuvo bien comunicado. Hay dos dimensiones, me parece que hay que analizar. Una es qué pasó en el gobierno y otra qué pasa con la gente. Yo creo que la gente tiene, como vos dijiste, marcado el ADN verde, entonces hay cosas que no se entienden muy bien, como esto de votar masivamente al gobierno y al día siguiente ir a comprar dólares. ¿O serán por ahí los que no la votaron los que tienen la desconfianza? Independientemente de las medidas. O sea, uno va por la calle y la gente, uno lo que llama la gente, está preocupada. Y el mensaje que recibe es un mensaje muy confuso. Y lo que incentiva es salir corriendo, como dijiste vos, a comprar dólares. Claro. Y más que vos, nosotros vemos que hoy la discusión en los medios es el gobierno contra Susana Jiménez, peor todavía. Claro. Digamos, porque la gente se entiende y comprende el mensaje de Susana Jiménez diciendo yo no puedo comprar dólares. Entonces, ¿qué hace la gente? Mira la televisión, Susana Jiménez, Mirta Legrand en el pasado o cualquier comunicador masivo. Sale a la calle a comprar dólares. Lo cierto es que hay una confusión también en la gente, ¿no? Porque nosotros vivimos una especie de paranoia permanente de que algo va a pasar hasta que pasa. Y por otro lado está la dimensión del gobierno. La dimensión del gobierno que también simplifica todo esto en la pelea de los grandes medios contra el gobierno. Claro, el gobierno lo pinta a Clarín y La Nación como los que están generando la histeria colectiva por el dólar. Y se exponen permanentemente en esta pelea, es los medios contra nosotros, sin entender, digamos, que a quién tienen que comunicar es a la gente, para que la gente se sienta tranquila y no genere todo este clima tan adverso. Yo creo que lo que falta es lo que dijiste vos recién, falta una política de comunicación inteligente para bajar la expectativa negativa de la gente. Porque estas situaciones en general se espiralizan, como en el 2000, se espiralizan y después es muy difícil frenar.
En general esto no lo debería hacer el gobierno directamente, debería tener gente, digamos, calificada y creíble que transmita un mensaje distinto. A mí pero se me es ocurre, difícil encontrarlo hoy. Se me ocurre que las imágenes, o sea, si las podemos ver otra vez, la imagen que dio la vuelta al mundo, pero también las vimos todos en la Argentina, de las casas de cambio controladas no solamente con inspectores de la AFIP, sino hasta con perros, como diciendo, tocas $1 y te muerdo la mano. Lo que pasa es que aparte de lo que le falta en materia de política comunicacional, que es evidente, lo que le falta ahora son dólares. Ese es un tema más técnico, más económico. Claro, la sospecha de la gente es que se van acabando las reservas. Es una sospecha correcta, digamos. Si vos tuviste un tipo de cambio que subió 5 puntos en 2 años y una inflación que subió 44, 45 puntos en 2 años. Sí, es más, entonces, perdóname que te agregue, en todo el gobierno de Cristina, en los 4 años, la inflación más o menos la real, no la de Moreno, fue un 100%. Está bien, y pues digo, el dólar aumentó un 30%. Entonces la gente lo que está esperando es una devaluación. Vos llegaste al 23 de octubre justito. O sea, lo tiraste, vendiste muchos dólares, sobre todo los últimos 2 meses, inyectaste más de pesos el mercado, la economía está muy caliente, ahora la gente ya compró el plasma, compró aquello, compró lo otro, ahora lo que le sobra quiere comprar dólares, porque lo ve que está barato. Entonces, se está dando... Yo incluso es lo único que no subió. Es lo único que no subió. Si metés una excelente política comunicacional al asunto, el problema lo seguís teniendo. Claro. Porque lo que tiene es una falta de dólares. Se acabaron los dólares. Tienen peso, pero no tienen dólares. Entonces, ahí, digo, podrán buscar 200.000 variantes comunicacionales. Ahora, el problema lo siguen teniendo. Y se van a tener que enfrentar con tratar de armar un equipo económico que baje las expectativas inflacionarias, que vuelva otra vez a un clima medianamente serio de inversión. Y bueno, ni eso va a seguir saliendo. Pero bueno, estás en la situación del 2001, eso sería una locura. Sin ninguna duda. Digo, se puede resolver lo que está pasando. Seguro. Si enfrentás en serio la política de subsidios mal hecha, aplicás los gastos del Estado con cierta inteligencia, podés bajar las expectativas. Si vas a tener que bajar un poco el gasto público. O sea, el gasto público no puede aumentar 40% todos los años. Ahora, no sé si está en la cabeza de la Presidenta. A ver, a mí el tema técnico-económico, si bien uno ha comunicado de economía, me excede. De todas maneras, este es un problema que no se ha presentado ahora. Es decir, tiene por lo menos 3 años. Hace 3 años, desde hace 3 años a esta parte, la Argentina expulsó más capitales de los que incorporó. ¿Sí? O sea, la suma de la fuga de capitales versus el ingreso de capitales por saldo de balanza de cuenta corriente ha sido mayor. El único país de América Latina que tuvo fuga de capitales mucho mayor que el ingreso de capitales. Sí, pero ahora quiero volver al tema que es el nuestro, el tema de comunicación, no el tema de la economía. En la economía, el comunicador tiene que ser el ministro, no otra persona. Porque lo primero que tiene que generar es confianza. Cuando mencionaste el clásico Labaña-Cavallo, que evidentemente son 2 personas que no tienen la misma corriente de pensamiento. Totalmente, casi diría opuestos. Bueno, sí, es muy probable que hasta opuestos. Los 2 fueron generadores de confianza, más allá de cómo terminó el proceso de Cavallo. Es más, recordemos que una de las claves para el triunfo, entre comillas, porque recordemos que Néstor Kirchner había salido segundo con el 22% de los votos, pero ese 22% que le permitió ser segundo y le hubiese ganado a Menem, en los últimos en los últimos 10 días. La permanencia de Labaña. Ahora bien, cuando el proceso de Cavallo, cuando Cavallo lanzó la convertibilidad, dijo algo que evidentemente no era creíble, que vamos a ir a una paridad 1 a 1 por 100 años o por 10 años, no sé por qué, cantidad disparatada. La gente creyó. La gente confió, de modo que el esquema como se lo presentó racionalmente, y no fue solamente la gente general, sino que fue en general los economistas, el 80%, digamos que había un 20% que lo deploraba, pero el 80% decía pum para arriba. Con una curiosidad interna que a mí me tocó vivirla una vez que ingresamos al Ministerio de Economía con Roque Fernández. Cuando Cavallo presenta la convertibilidad, internamente, con los técnicos del Ministerio y los técnicos del Banco Central, era una medida que iba a durar 1 año. 1 año. Y en 1 año se iba a revisar. Pero era para generar confianza rápida. Claro. Es como dice él, fue una cosa que la gente creyó automáticamente. Era, generemos confianza y en 1 año... Vemos.
No, en un año empecemos a tocar el tipo de cambio. Al año era claro, como imposible. Ese es el problema. Es interesante. Es No, claro, interesante. no, digo, eso. mira, Nos hubiera ahorrado muchos problemas. Che, atenti, Pero era porque tocar el tipo esto de yo no lo cambio. sabía, que cuando se lanzó la convertibilidad se lo lanzó pensando en que esto no debía durar mucho más, pero yo pregunto, ¿no será un poco lo que les pasa a todos, y esto lo incluyo a Cavallo, Menem en su momento y ahora a Cristina, que los políticos cuando algo les funciona, a pesar de que hay muchas voces que le dicen guarda que esto no es sustentable, Sí. se enamoran, se la creen y después, bueno, termina como termina? Pero de hecho, cuando Cavallo vuelve al gobierno de la Rúa, era de alguna manera, él activó esta bomba, la va a desactivar. Y no pudo. Bueno, no. Cavallo llegó al ministerio para agarrarse a la convertibilidad, abrazarla y morir con ella, que fue lo que le pasó. ¿no? Fue lo que Sí, pasó. sí, bueno, por supuesto. Por eso las expectativas también tienen que tener un correlato con que las puedas cumplir a esas expectativas. Yo insisto, es decir, el ministro Vudú, cuando sale a criticar y él dice que bueno, que estos son 4 vivos. Los Bueno, pues si medios. son 4 vivos y vos mandás 4.000 tipos a controlar 4 vivos, Claro. bueno, es evidente que algo no tiene que ver con la realidad, Claro, ¿me sobre entendés? todo porque la jubilada... Perdóname, es Porque cierto. 4, claro. Pero si a esto le sumas que es una detrás de otra, las apariciones del ministro Vudú son una detrás de la otra muy poco felices. Claro. Se sobrepone Vudú. Entonces, la generación de confianza en este marco no puede existir. Si Vudú nos dice, a ver, vamos a hacer un breve repaso. Por ejemplo, que la inflación afecta solamente a los ricos. Claro. Es un disparate económico. Luego, si nos dice que un país que viene de haber tenido hiperinflación, hiperrecesión, hiperdesocupación, hiperendeudamiento, hiper de lo que vos quieras, Sí. si ese país, alguien puede decir que está blindado frente a cualquier cosa que Eso- ocurre en el mundo, Eso fue, al eso fue contrario, Cristina. Eso me parece que fue un error de Cristina, el haberlo dicho tan abiertamente. Estamos blindados. Bueno, se ve entonces que no. no tenemos generador de confianza. Además, tenemos un ministerio que está absolutamente atomizado. Nosotros le seguimos diciendo Ministerio de Economía. Claro. ¿Pero qué maneja el Ministerio de Economía? Sí, recordemos, Hacienda. Roberto Nada más. Labaña Finanzas de fue... Hacienda, Finanzas de que Hacienda. quedó bastante Recordemos que amputado. Roberto Labaña fue el último verdadero ministro de Economía. Ahora, porque ese es el desde que otro se fue tema, Labaña, digamos. Vos eran te enfrentás a un, mini nuevo, ministros. a un nuevo mandato de Cristina y me parece que el interrogante de fondo sigue siendo cuáles van a ser los personajes técnicos que van a ir a ocupar determinadas áreas. Es decir, es evidente, y yo no soy economista, pero me parece que esto también cierta gente que toma decisiones lo aprecia, que en áreas sensibles, como por ejemplo el tema del Banco Central, hay gente que es inoperante o no está a la altura de las circunstancias. Es decir, el viceministro de Economía del Banco Central, perdón, el vicepresidente, dice, recordando al famoso Lorenzo Sigot, Bueno, tengan cuidado porque van a apostar al dólar, van a perder. eso, hablando Bueno, de mirá, las la gente expectativas... dice, no, antes voy a de ir al apostar corte- más al Antes de ir dólar. al corte, recuerdo, las expectativas racionales que forman el ADN verde argentino recuerdan a Sigo con sus frases famosas históricas que recuerdan los abuelos que le transmiten a los hijos. El que apuesta el dólar pierde, Sigo. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Storani en la época de Alfonsín. Pugliese en la época de Alfonsín. Estas son las cosas que los abuelos les cuentan a los nietos y es el ADN. Vamos al corte y vamos ahora a tratar de hacer algo que siempre hacemos en la hora de Maquiavelo. No solamente analizar y criticar, sino vamos a proponer. No se vaya. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Llegó el momento de llamar a la mejor nafta de YPF por lo que es. Premium, la mejor nafta de YPF.
Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. La hora de Maquiavelo. Bueno, entonces llegamos un poco a la conclusión de que no solamente las medidas no han logrado frenar el apetito por el dólar de los argentinos por una cuestión del ADN verde, las expectativas racionales, sino que, bueno, habría que ver qué se puede hacer en materia de gestos, comunicación, para que la Argentina se encarrile. Nunca tuvo una oportunidad mejor, a pesar de la crisis internacional, nunca tuvo una oportunidad mejor la Argentina de salir adelante. Hoy la Argentina, si no me equivoco, es un país que todavía está creciendo, pero es el que tiene la mayor inflación de América Latina, y la Argentina no tiene por qué. Podría estar creciendo sin inflación, con inclusión, pero bueno, para eso estamos escuchando, como les decía, por ejemplo, al ex vocero de Roberto Labaña. A mí me resultaría muy fácil subirme al prestigio de Labaña y decir, bueno, este prestigio lo tiene porque su equipo de comunicaciones funcionó y el beneficio lo lleva a él. No es así, de ninguna manera. De modo que lo que yo creo que no es un programa de comunicación, es un programa económico. Es decir, el gobierno argentino tiene que tener pero también la forma de anunciarlo. Porque, sí, pero eso es las medidas por ahí no fueron lo profundas que uno quisiera, quizás de racionalidad que transmitió Vudú después, cuando habló de empezar a revisar los subsidios y cortar algunos subsidios por ahí un poquito más políticos que otros, como por ejemplo tirarle los subtes a Macri, vamos a ver si con la plata o sin la plata. Pero lo que estás diciendo es exactamente eso. No hay un programa. Se van anunciando parches, uno detrás de otro, sobre situaciones que se le han venido demandando. Lo mismo hicieron años anteriores, después de la derrota en la parlamentaria anterior, también anunciaron medidas que se le fueron pidiendo desde la oposición con antelación. Entonces, es programa económico y equipo económico. Entonces, si estos dos elementos se conjugan y son generadores de confianza, y luego vemos cómo se comunica, no hay demasiado misterio en esto. Pero había, por ejemplo, yo recuerdo, no sé, bueno, seguramente que Augusto Rodríguez Larreta se acordará, en la época de Cavallo, una de las, por ejemplo, de las estrategias de comunicación de Cavallo, que era un gran comunicador, ¿no? Hay que admitirlo, de los ministros de Economía, Labaña también, pero en eso Cavallo me parece que superaba a todos, era, por ejemplo, generar consenso dentro de los economistas. Y todas las medidas se lanzaban primero hacia los economistas. No solo eso. Economistas, empresarios, las famosas reuniones en el salón del Banco Nación. En el Banco Nación. En el Banco Nación. En el Banco Nación. Bueno, yo... No. Nosotros nunca estuvimos en desacuerdo. Se puede disentir todavía. Cuando nosotros heredamos el ministerio, y yo entro a lo que era la oficina de prensa y comunicación del ministerio, me encontré con un ejército de como 60 personas. Que dirigía Adrián Gómez, recordémoslo. No, un gran vocero también. Un tipo Adrián muy Gómez, inteligente. Posiblemente hubiese sido mucho más difícil. No, pero lo que tenía Cavallo era, a diferencia de más allá de la política de comunicación, yo coincido con Armando, es que tenés que tener un plan y un equipo. Cavallo tenía 20 personas abajo calificadas para salir a la cancha todos los días a comunicar, a bajar línea, a transmitir credibilidad en la gente. Yo creo que el gobierno actual tiene una política muy eficiente de propaganda, pero muy eficiente, digamos, de generación de mística en la gente. Recordemos que Cristina ganó con el 54%. Y esto es muy expansivo en la gente, porque la gente es lo que le genera el movimiento. Ahora, en términos de sutileza, sintonía fina, de tener mensajes acompañados, por supuesto, el mensaje solo no vale nada, es como decía Armando recién, si no tenés una propuesta sólida, que a la gente... a la gente en general no va a entender una propuesta técnica, pero sí medidas que la gente comprenda, transmitidas por alguien increíble, y eso cambia la expectativa. Yo no estoy tan de acuerdo que no hay segunda oportunidad. Yo creo que hay segunda oportunidad. Hay segunda oportunidad. Es una exageración ese dicho, porque si no todos los consultores, y los tres de alguna manera lo son, no tendrían trabajo. Pero además, ¿sabes cuál es el problema de la segunda oportunidad? Es que Cristina, se generó una especie de clima de que Cristina iba a ser, como decía Maquiavelo, todo el año de una sola vez, tarifas, dólar...
todo una vez para que después, a partir de marzo, abril, empezar a gobernar de otra manera y ser de nuevo en esta cosa, digamos, media amigable ajuste, con el no llamarlo pueblo, ajuste, con perdón de la palabra, de una vez y después el 10 de diciembre ya la tarea Bueno, lista. ahí hay un problema. El problema de Cristina, como Cristina se sucede, Cristina no asume el 10 de diciembre, Cristina ya asumió. Si Cristina ya está otra vez en funciones, ¿entendés? Yo creo Entonces, que de todas maneras ella, en su cabeza o la gente que está alrededor, hay una especie de sensación de que en marzo empezamos una época distinta. Pero Cristina tiene un gran aval. Después, si se puede hacer, o sea, en general, después la realidad no la manejás con el calendario como vos querés. La realidad te marca la agenda, seguro. A mí me interesa saber por qué Armando... No, pero no era, cuando dije voy a estar en desacuerdo. Con lo de Cavallo. Sí, en cuanto a, yo recuerdo, y además tuvimos alguna conversación con Labaña sobre ese aspecto, Cavallo los reunía en el auditorio del Banco Nación. Y yo le decía a Labaña que Cavallo hacía esto como una arenga para ser aplaudido. Y que Labaña, a diferencia, hacía lo mismo permanentemente, una vez cada 2 meses, reunía a los economistas en el salón de cuadros del Ministerio de Economía, reunía a 14, 15 economistas, no aparecía una foto en el diario, no se distribuía la información. No era por la galería, era para discutir. Se les informaba y se los escuchaba. Y se los escuchaba, claro. Entonces, bueno, no es un gobierno que le guste mucho escuchar. Ese es el problema. Ahí está quizá el problema. Se los informaba, lo cual tenía un valor enorme porque también actuaban de alguna manera como portavoces. Como voceros, porque los medios, ¿a quiénes les van a preguntar? A esos mismos. Los medios van a hablar después con esos mismos economistas que salen, bueno, en Banco Nación o sala de reunión del Ministerio de Economía. Por eso es fundamental, quizá, que estas medidas, ahí ya nos están echando otra vez, que estas medidas hubiesen estado, digamos, yo no digo consensuadas con todos los economistas, pero que tenga un poquito más de aval que el núcleo chico del propio gobierno, que esa es la gran diferencia, se me ocurre, en materia de comunicación, tanto de las épocas tan antagónicas, tan distintas, de Labaña con los 90, que buscaban de alguna forma un consenso de por lo menos una buena parte de los economistas. Estás haciendo una variante allí, que es suponer que las medidas deben consultarse primero. No consultarse, pero las medidas de economía... Las medidas de economía no se pueden dejar traslucir. Coincido plenamente. Antes de comunicarse, porque la gente toma posiciones. Obviamente. La gente toma posiciones. Si vas a hacer una devaluación, todo el mundo sale a comprar dólares. Acuérdense las famosas tapas de los diarios de IVA al pan, la leche, la carne, cuando en realidad lo que estaba atrás era la pelea del aumento de IVA a la tapa de los diarios. Claro. Entonces, como ya sabían los medios que venía el IVA generalizado, te ponían, se filtraba la información. Obviamente, el secreto es clave, pero también la persuasión es fundamental. Nos echaron, yo les agradezco mucho a Roberto Varga, a Armando Torres y a Augusto Rodríguez Larreta, 2 ex jefes de prensa de 2 grandes ministros de Economía, y bueno, yo les digo como siempre, ¿no? La realidad está ahí, algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa desde hace casi 10 años es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo aquí por Metro los domingos a la medianoche, y usted puede repasar el programa ahí en la web lahorademaquiavelo.com. Chau.